vamos a pasar con el tema de hoy. Y el tema de hoy que traigo es, supongamos que le ponemos mejor el título de la enseñanza. El perdón fue por medio de derramamiento de sangre, más en esta nueva era que estamos es por el nombre de Yeshua o de Jesús como lo conocemos anteriormente. Entonces, si miramos bien, he encontrado y he visto muchos predicadores que no sé de a dónde sacan los temas, que andan ya predicando la sangre. Muchos ya tienen el tema cúbreme con tu sangre, sabiendo que todo esto viene de un tiempo antiguo cuando empezaron los sacrificios. El sacrificio de ofrendas y sacrificio por el pecado se destinaba o se hacía en forma o en la forma que Dios había mandado a Moisés. Se sacrificaba un animal no para el perdón de los pecados, sino para cubrir los pecados en ese año. El pecador seguía con sus pecados, pero eran cubiertos por ese año. El pecador tiene que morir. Esa es la ley. La ley vino a matar al pecador. Entonces, para el pecador no muriera, se le cubrían los pecados por ese año. Y así seguía de año en año. Pero encontramos que las promesas o Dios hablando por medio de sus profetas o de sus siervos, encontramos que Él promete hacer un sacrificio para el perdón de los pecados. Sabemos bien que los sacrificios de machos cabríos, ni toros, ni la vaca rayada, ni la becerra podían quitar los pecados del mundo o quitar los pecados, solamente encubrir y sacar a una persona de culpa. Si miramos nosotros un poco aquí sobre lo que escribió Daniel, que esto está ya acercándose a los últimos capítulos de Daniel en las 70 semanas, muchos las predicas las han sacado y están más o menos exactas. No es que estén exactas como las predican. Y encontramos que el continuo sacrificio por el pecado fue quitado. No que fue olvidado, fue pagado. O iba a ser pago el sacrificio por el pecado. Un día, en los tiempos de Daniel, nos da cuenta más o menos por ahí, si hubieron 400 años, que por unos 700 años, antes de la muerte de Yeshua, encontramos que ya estaba escrito que se iba a pagar por el pecado o que sí iba a haber perdón de pecado. No únicamente cubrir el pecado por un año, sino perdonado para siempre. Voy a leer aquí un pequeño texto en Daniel capítulo 9, el verso 26 en adelante. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al jefe consagrado, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Entonces encontramos que aquí los sacrificios eran simbólicos o obediencia a la ley de Dios. Si Dios dijo que eran cubiertos por ese año, ya no los veía más, pero se necesitaba un perdón por los pecados cubiertos por esos cientos de años, o podían ser hasta 1000 años que estaban únicamente cubiertos, pero no tenían perdón. Entonces Jesús derramó su sangre por el perdón de esos pecados. Por eso encuentran las escrituras que dicen, ¿y fue hasta dónde? Y fue a una Biblia, dicen que hasta los infiernos, pero no es un caso real porque los espíritus encarcelados no están en los infiernos. Las Biblias normales o antiguas que vienen de Dios dice, y fue a los espíritus encarcelados de la generación de Noé. ¿Cuáles?
esos que sacrificaban un cordero para tapar los pecados, pero que no podían ser salvos porque no tenían perdón de pecado, o no podían entrar en el plan de salvación porque no tenían perdón de pecados. Entonces, ese sacrificio llegó hasta los primeros que sacrificaron un cordero para la remisión de sus pecados o para no ver Dios sus pecados. No perdonados, eran remitidos o tapados por un año. Entonces, esa sangre hizo efecto para atrás, no para adelante. Para adelante es un nuevo pacto, una nueva alianza, con mejores promesas. Y encontramos que Jesús murió para perdón de los pecados ¿de quiénes? De nosotros. Ya nosotros no habíamos nacido en ese tiempo, los que habían en ese tiempo y los que estaban cubiertos por muchos años. Pero encontramos que Jesús murió por unos y resucitó por otros. Él resucitó por nuestra salvación, o sea, por lo que tenemos la esperanza en que vamos a ser salvos. Ya no porque los pecados sean cubiertos por un cordero, sino que sean perdonados por su nombre. O sea que ahora lo que no usan es lo que realmente necesitamos. Nosotros necesitamos que en el nombre de Yeshua sean perdonados nuestros pecados y que todo lo que vayamos a hacer, sea bueno o malo, lo hagamos en el nombre de Yeshua. En esto hay conflicto a veces con los oyentes cuando les hablo de esta manera, porque ya tenemos la costumbre que en la Biblia católica o cotidiana que tenemos, Reina Valera, la normal que existe, habiendo muchas, nos quedamos con lo que nos pusieron a la mesa y encontramos que a veces dice, pastor, pero usted se volvió judío, usted se volvió que no. Desde que a mí me llamó mi Señor, me dio su nombre y me dijo que fuera donde los locos pentecostales, que ellos tenían la razón aunque no la cumplieran. A mí no es que alguno me vino a predicar, me vino a anunciar. Yo no tengo no tiene el privilegio de decirme a alguno, yo le enseñé. A como dice Pablo. Yo fui a Arabia y allá recibí todas las instrucciones que me dio Dios. Encontramos que el llamamiento fue diferente y encuentro de que a mí me llamó Yeshua y me dijo que fuera o el mismo Jesús a quien yo conocía. Y en todo caso le he creído al que me hizo ese llamado y el que me he encontrado varias veces en este camino que llevo para darme fuerzas por todas las acechanzas del enemigo que he tenido y no sé si tendré más, porque en este mundo tendremos aflicciones, pero no podemos olvidar que nuestro Señor Yeshua venció al mundo, aunque por medio de las aflicciones. Entonces encontramos este nombre es en hebreo y los nombres no tienen traducción. Traducción es cuando yo traduzco unas palabras a un idioma diferente, con las ideas diferentes, las costumbres diferentes. Todos los nombres de cualquier idioma tienen transliteración. Y la transliteración quiere decir el sonido en otras letras. Y yo a veces les pregunto a los que quieren decirme algo, digo, ¿usted piensa que David es un nombre hebreo? A veces unos me dicen que no, otros que sí. David es hebreo y fue transliterado al español, al inglés, a todos los idiomas y suena lo mismo en todo el mundo. Saúl es un nombre hebreo y suena en todos los idiomas lo mismo. Y si voy con los nombres, el 95% de los nombres bíblicos tienen transliteración, o sea, la mayoría o casi todos. ¿Por qué el nombre de Dios no? ¿Por qué ese sí no lo cambiaron y estamos contentos o estamos peleando cuando alguien lo dice correctamente? Si él es Yahshua en hebreo, es Yahshua para todas las naciones. Dice, y mi nombre será uno para todas las naciones. No excluye ninguna del planeta Tierra. Pero las costumbres nos han llevado ahí. Y nosotros hemos caído en la trampa, aunque Dios ha tenido misericordia y ya ha aceptado el nombre de Jesús y está salvando por ese nombre, pero eso no quita que conozcamos la verdad. Bendito sea su nombre. Entonces, es importante esto, ¿por qué lo digo? Porque para ahora la salvación es en su nombre y hay un plan es hacernos parte de su familia. En el otro punto era un pueblo con unas promesas.
Y ahora las promesas vienen para una familia a como a una familia se le hizo la promesa en el principio. La promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, o sea, a su familia. Y ahora la promesa es hecha a nosotros los que queremos ser su familia, los que ya somos su familia. Digo, ¿por qué familia? Dice, el verso 12 dice así, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, con una cláusula. ¿Cuáles? A los que creen en su nombre, a los que creyeron en su nombre y se hicieron bautizar en su nombre o se llaman de ese, que tiene ser no de un nombre, sino de Dios que se nombra Yeshua. Porque uno predica en un nombre sin Dios. Dios es Yeshua. Y por eso le dan fama al nombre y no a Dios. Yo cuando me refiero a Yeshua me refiero al Dios creador de los cielos y la tierra, porque Él tiene un nombre y en ese nombre está toda su autoridad y poder. Entonces encontramos que en ese nombre hay perdón de pecados. Que la importancia del nombre no está como algunos creen, que la importancia del nombre es para sacar demonios, para sanar enfermos, cantidades de cosas, son cosas complementarias que van extras. Cuando Marcos está dando su testimonio, o las escrituras dan testimonio, que Marcos testimonio de Jesús, y dice que él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que han confiado en mí, a los que se han hecho mis hijos, por ser invocado mi nombre. O sea que eso es extra. Echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas, sobre el enfermo pondrán sus manos. Todo eso es extra. La importancia del nombre está para perdón de los pecados y recibir al Espíritu Santo. Porque eso es lo que le preguntan los discípulos anteriores o los que querían conocer a Jesús por medio de la ley, o los que creían que si no había sacrificio no había perdón de pecados. Encontramos que cuando vieron todo el estruendo que había del Espíritu Santo entre el pueblo y a Pedro anunciando un mensaje, y termina el mensaje Pedro y le dicen, y varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? Estamos perdidos. Ustedes tienen el Espíritu Santo, ¿nosotros qué? A ustedes les perdonó Dios sus pecados en vida, ¿y nosotros qué? Porque Él le perdonó los pecados a sus discípulos en vida. Y hay veces que dicen, no, los discípulos se bautizaron. Ellos si se bautizaron el bautismo de Juan para obediencia o para el símbolo de obedecer en el que venía después de Juan, que era en Yeshua el mismo. Si el bautismo es para perdón de pecados, ya los tenían perdonados. Y para recibir el Espíritu Santo ya lo tenían, porque todos hablaron en lengua. Entonces, hay muchos que dicen, no, sí, tenían que ser bautizados. Eso es, las leyes no son retroactivas, no van para atrás, van hacia adelante. Si miramos que no es Pedro el que da el mensaje, sino Pedro lleno del Espíritu Santo, Dios tomando a Pedro habla a un pueblo. Pero la gente le dice, no es que eso lo dijo Pedro. Y si Dios es espíritu, entonces ¿por qué el Espíritu de Dios estaba en Pedro? Porque Pedro no pudo decir ni cumplir sus deseos o lo que él quería. Y como fue el Espíritu Santo que habló por boca de Pedro, entonces encontramos que él sí cumple lo que promete. Y por eso los que se bautizan en su nombre reciben perdón de pecados y hablan en otras lenguas. Porque no está la promesa de Pedro, sino la promesa de Dios por medio de Pedro. Que es algo que la gente debe aprender y no colocarse que eso lo dijo Pedro. Muchas cosas pudo haber dicho Pedro, pero esas están claramente testificadas en las Escrituras, que dice que se levantó lleno del Espíritu Santo a dar esas palabras. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, miramos bien, el continuo sacrificio fue quitado después que no se necesitaba. Ya los pecados fueron perdonados, no hay necesidad de hacer un sacrificio por cuando ya los pecados fueron perdonados. No hay necesidad de seguir haciendo sacrificios o seguir imponiendo una sangre cuando tenemos un nombre sobre todo nombre. O sea que es más importante todavía el nombre que la sangre. Porque en ese nombre nosotros somos propiedad de Él y en la sangre era para cubrir los pecados que nunca fueron perdonados por un cordero o un macho cabrío. No nos hemos dado de cuenta
o la gente predicando no nos dice la verdad y nosotros lo hemos dado por no escudriñar las escrituras. Pero cuando nos llevamos a escudriñar la escritura, ahí más adelante de donde estamos nos damos de cuenta que dónde estamos nosotros. Yo desde que me convertí ando con la duda de que por qué le llaman Jesús. He ido a una parte, he ido a la otra, hasta que me tocó yo mismo meterme en la investigación porque la gente no quiere saber la verdad. Y a lo que se las dicen no la quieren escuchar. Muchos dicen, no, es que la Reina Valera la hicieron gente de la iglesia. No, usted la encuentra y eso es de un cura o de un arzobispado grande que le pertenece al Imperio Romano, la Iglesia Católica, y ellos son los dueños y los autores de ese libro y lo han hecho para su religión. No puedo decir que está mal hecho lo que han hecho para su religión. Si yo fuera de su religión, les tacharía su libro, pero es para ellos. Y si lo usara en este servicio que tengo a Dios, yo fuera culpable de predicar el libro de la religión ajena. Porque yo no puedo predicar lo que el imperio quiere con el libro de ellos, habiendo más libros para predicar. Libros que vienen más claros y se apuntan más a la antigüedad o al principio de las escrituras. Nosotros hemos creído que hay un Dios y tiene un solo nombre. Un Dios con un nombre. Entonces encontramos que ¿qué Biblia nos puede dar? Una Biblia bien antigua. La Biblia del 1430 que todavía algunos, y yo sé que las tienen antiguos, no tienen sino un nombre y un solo Dios. No hablan de más nada. Y si vienen del hebreo, traen a Yahshua en el Antiguo Testamento y a Yahshua en el Nuevo. Lo único que cambia es en la escritura. En la antigüedad, el hebreo no tenía vocales. Y los sonidos eran a como se los daba el escritor, no a como yo pienso. Y todavía el hebreo es a como lo tienen ellos, no a como yo pienso que suena. Yo pienso que la letra suena E, suena A, suena U. Y si usted va al hebreo, dice, no, ahí suena B. No, ahí no suena. Y en la antigüedad solamente tenemos la mitad del nombre con sonido, que es aleluya. Aleluya es una palabra dividida que en la Biblia del imperio no está dividida, pero es una palabra dividida. Alelú es hebreo y quiere decir alabanza o adoración o canto. Y ya es la mitad del nombre de Dios, ya. Le falta Yeshua. Sabemos que es el mismo que no ha cambiado su nombre y en el nuevo nombre o cuando dio a conocer su nombre a Israel de nuevamente, encontramos que le dio el mismo, Yahshua. Lo único que la última letra se divide en dos, pero el sonido es exacto. Bendito el nombre de Jesús, Rey de Gloria. Entonces, la importancia de hoy es luchar por mantener este nombre. Que nosotros podamos ser bautizados en este nombre para pertenecer a Yahshua. Que los que andan imponiendo la sangre se quedaron en los tiempos de la ley. Que la sangre no es para esta nueva generación. La sangre es para la antigua generación que no tenía perdón de pecados. Nosotros tenemos perdón de pecados en su nombre. Si no cambiemos las cosas de orden, dejémoslas en el orden que están. No pasa el Antiguo Testamento para el Nuevo, ni el Nuevo para el Antiguo. No lleve a Jesús para Génesis, ni lleve a Génesis a los tiempos de Jesús. El Antiguo Testamento son promesas. El Nuevo Testamento hay realidades o cumplimiento de las promesas. Aunque no todas están cumplidas, pero sí la mayoría de las promesas ya están cumplidas. Sí es importante nosotros como siervos de Dios tener un conocimiento claro para nuestra salvación y para los que nos escuchan. La importancia del nombre. ¿Por qué el mundo entero está borrando el nombre? Porque esa es la guerra desde el principio. ¿Cuál fue la primera garrotera que le pegaron a los discípulos? No prediquen más en ese nombre. Y ahora decimos que el Imperio Romano nos sacó una Biblia sin nombre y que es la correcta. Ahí es donde tenemos que mirar si el enemigo afila una espada para matarlo al mismo. Yo no creo. El enemigo lo que hace es llevarnos a cintura y ponernos a morirnos de sed y después darnos veneno. Porque eso es lo que tenemos a la mano. Se muere de sed o toma de lo que le doy. O sea, autodestrucción. Y el hombre
o el ser humano se está autodestruyendo en el camino de la salvación, porque está predicando lo que otro le mandó predicar, no lo que Dios le mandó predicar. ¿Por qué? Porque se dejó convencer. Y en el Imperio Romano está el tema que tiene casi la mayoría del mundo. ¿Soy yo o nadie más? Y si alguien sale con algo diferente, hay que matarlo, hay que quitarlo, hay que pelearlo. Si alguien pone un libro diferente, hay que matarlo, hay que quitarlo. Si usted mira los imperios, ¿cómo son? Yo hago los aviones de guerra y si otro los va a hacer mejores que yo, como sea, está prohibido y hay que hacerle consejo de porque soy yo y yo. Y eso es el Imperio Romano. Entonces, para que no hubieran más libros, los eliminaron, los quemaron, fueron a guerra, trataron de tapar hasta lo último. ¿Para qué? Para quedar ellos. No porque tenían la verdad, sino porque no quieren dejar el dominio mundial. Y no quieren que un pueblo obedezca a la salvación, sino que sigue esclavo para perdición. Bendito el nombre de Jesús. Sí, hermanos, que les voy a dejar hasta acá. Gracias a mi Señor Jesús por estar aquí conectado con ustedes y ustedes acá escuchando, y espero que sigamos adelante. Estos temas quería tratarlos con ustedes así más cercano, pero a veces la oportunidad se da. Hay opciones de